Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, la noticia al final de la semana pasada, el tema del reconocimiento por parte del gobierno iraní de que Venezuela le había cedido 1 millón de hectáreas para sus reservas estratégicas alimentarias, es decir, para poner a producir esa tierra, pero esos alimentos van a servir al pueblo de Irán, no van a servir al pueblo de Venezuela. Evidentemente esto ha empezado a generar rechazo, y digo que ha empezado a generar porque nosotros desde la semana pasada hablamos del tema, pero hasta ahora hay reacciones de algunos factores políticos de la oposición sobre el tema, salvo María Corina Machado, salvo Andrés Velázquez, salvo Tamara Sujú y otros venezolanos. No se habían escuchado posiciones en relación a este tema, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara sobre el tema. Afirma lo siguiente, su artículo 13, el territorio no podrá ser cedido, arrendado o traspasado ni en forma alguna enajenado, ni temporal ni parcialmente a estados extranjeros. O sea, más claro no canta un gallo. Ahí está la Constitución. Y la Constitución no le da ninguna posibilidad al régimen de facto de hacer negocio con el terreno venezolano, con el territorio venezolano. Son graves las denuncias sobre este tema. Las autoridades iraníes ya lo han dicho, por lo que, y fíjate cómo son las cosas, las autoridades iraníes ya lo confirmaron, pero del lado venezolano no se ha dicho. No lo van a confirmar. Lo que significa que cuando usted calla, otorga. Cuando usted calla, reconoce que es verdad lo que se está diciendo. Y evidentemente esto es un delito de traición a la patria, por lo que dice el artículo 13 de la Constitución. Por otro lado, miren cómo son las cosas, la zona que el gobierno de Venezuela ha entregado a Irán equivale a 10.000 kilómetros cuadrados, es decir, el doble del espacio territorial de Trinidad y Tobago, la mitad del estado Lara en Venezuela, el tamaño del estado Mérida en Venezuela. O sea, entregaron un estado completo a los iraníes. Y por otra parte, pues hay una situación en donde María Corina Machado afirma que esta situación es totalmente contradictoria con la expropiación de 5,5 millones de hectáreas productivas a los venezolanos. ¿Recuerdan ustedes cuando Chávez decía, exprópiese? Bueno, 5,5 millones de hectáreas productivas de Venezuela fueron expropiadas y ahora son un terreno baldío, abandonado, la mayoría de ellas. Le entregan 1 millón de hectáreas a Irán y lógicamente generan el rechazo de la sociedad venezolana, que no puede admitir que se entregue territorio sin explicar cómo se hizo, qué se hizo, por qué se hizo y por qué se hizo como si eso fuera propiedad de Maduro. ¿Qué intereses tiene el gobierno de Nicolás Maduro con entregar este terreno, sabiendo que Venezuela y sabiendo que su población está pasando hambre? ¿O qué está pagando Maduro? Porque alguna deuda, alguna cosa está pagando Maduro sobre este tema. Y obviamente un presidente de Venezuela, sea quien sea, y sea cual vecino que sea, no tiene el derecho de manejar el país como si fuera una finca, como si fuera una hacienda propia, particular. Yo cedo este terreno porque yo quiero. No, tiene que pasar por un proceso que ya el artículo 13 de la Constitución lo invalida. Pero ahora ocurre que esto tiene que ser objeto de debate en la Asamblea Nacional. Y la semana pasada, recuerdo yo que nosotros le dimos un lapso a la Asamblea Nacional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le dimos un lazo a la Contraloría, a la gente de la Defensoría, le dimos plazo a la Procuraduría. Que no se ha pronunciado. Y ninguno de esos entes, a pesar de la gravedad de los hechos, se ha pronunciado. Ninguno. Así que se acabó el periodo de espera. Son traidores a la patria también. Son traidores a la patria. Son traidores a la patria porque convalidaron un proceso en el cual no se está cumpliendo para nada con lo previsto en la Constitución. Es que ni siquiera lo sometieron a la discusión de la Asamblea Nacional. Es decir, ellos deciden y manejan y hacen lo que les da la gana con el territorio venezolano. Y si esto es
la supuesta defensa de la soberanía que esta gente tiene de nuestro país, obviamente entendemos por qué Venezuela está perdiendo de calle al Esequibo, está perdiendo el territorio en el estado Bolívar, está perdiendo en el estado Amazonas, le están destruyendo los ecosistemas y se entrega este territorio a Irán. Según los especialistas, Venezuela tiene 35 millones de hectáreas de vocación agrícola y otras 5 millones netamente agroforestales. Para comer los ciudadanos requerimos de 2 millones de hectáreas en manejo intensivo. Estamos importando el 70 a 80% de lo que comemos. Esto significa que la mayoría de este territorio está totalmente ocioso. Y esto por la situación que ya les comentaba en un principio, por esa política de destrucción del aparato productivo agroindustrial que había en Venezuela a través del famoso expropiese, que no nos sirvió para nada, que lo que hizo fue acabar con lo que se hacía en el país, y ahora tenemos una economía de puerto, de subsistencia, en donde ocurren hechos como este hecho de la entrega del territorio. Yo escuchaba, Nancy, que algunos decían por ahí en los comentarios de redes, pero ¿cuál es el problema? Que se le entregue 1 millón de hectáreas a los iraníes, que eso lo van a poner a producir y vamos a... Pero las ganancias son para los iraníes, no para los venezolanos. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el punto. Lo ilógico, eso es lo que debe entenderse. Lo ilógico de esta situación es que Irán, a través de su viceministro de producción, señala que esas hectáreas forman parte de la reserva estratégica de Irán. De Irán, no de Venezuela. Exacto, o sea, los venezolanos no tenemos ni pitos en nada de esto que produzca Irán. Y es allí donde uno dice... Esos recursos, esos dineritos, porque si se va a producir, si se va a utilizar esa reserva económica, ¿para qué bolsillo van? Más el tema de Irán, pero ¿quién está ganando en Venezuela con estos recursos? Claro, allí la cosa está bien clara. La Constitución, artículo 13 de la Constitución, prohíbe expresamente y no deja pie para dudas, ni para malas interpretaciones, ni para nada. El artículo es muy claro, el artículo 13 de la Constitución, que habla sobre este tema y señala que ellos no pueden hacer lo que están haciendo. ¿Qué organismo internacional puede intervenir en este momento para que se cumpla ese artículo? No, ahí queda en manos de la acción de los venezolanos y la institucionalidad venezolana, pero lo que es claro... es que no van a tomar acciones. Claro, no van a tomar acciones y pasarán a ser los traidores a la patria absolutos, porque ahí va involucrado toda la institucionalidad del país, porque no se ha pronunciado sobre el tema, porque no ha defendido esto, porque los militares, ¿qué están haciendo los militares, Dios mío? ¿Dónde está el ministro de la Defensa diciendo esto no se debe hacer? Y poniéndose, como decimos allá en Venezuela, cuatriboleado frente al tema. Porque en este tema hay que ser así, hay que ser tajante. Están entregando la soberanía nacional. No hay que ser complaciente con esto, porque la gente que sale diciendo en redes sociales, defendiendo al gobierno, diciendo, no, pero para que sean, en vez de ser ociosa, pongámosla productiva. Es que es productiva para Irán, no para los venezolanos. Que es lo que mucha gente no logra entender, no capta que eso no es ningún recurso venezolano. Bueno, y así es el tema. Pasamos a otro Pero tema. Es que esa es la situación tan compleja. Venezuela pasando necesidades totalmente. Y lo vemos a diario. Eso no es que se lo están contando, es que lo estamos viendo a diario por todos los canales, por todos los medios lo estamos viendo, y el gobierno... ¿Para dónde va esa plática? ¿A qué bolsillo está llegando? Siempre lo vamos a decir. Claro. ¿O qué deuda está pagando? Porque yo me imagino que esto es un toma y dame por una deuda. Pero es que el gobierno nos falta el respeto. Pero se lo está debiendo del bolsillo de Nicolás Maduro, se lo está debiendo el pueblo venezolano. Es que eso es lo que hay que ver. Es que ni siquiera se saben las condiciones en las cuales se hizo esa entrega, esa sesión. Y digo se hizo... Algunos dicen, no, es que no se ha hecho. No, sí se hizo porque Irán ya habla de que eso es una reserva estratégica y que ese es el convenio que llegaron. Y lo firmó Maduro en Irán para alejarse del tema mediático. Pero es obvio que esto es una vulgar traición a la patria, lo que está haciendo el régimen con esto.
Y en otro orden informativo, el ex senador Armando Benedetti será el embajador de Colombia ante Venezuela designado por el mandatario electo Gustavo Petro, quien será investido para el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño. Aunque la información no ha sido confirmada por Petro, el medio conocido por su pronta designación, Benedetti precisa y que acompañó al canciller Álvaro Leiva durante su visita formal a Venezuela para reunirse con los diferentes delegados de la administración de Nicolás Maduro. Tras esta cita, a la que asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, y el gobernador del estado Táchira, Frei Bernal, se ha informado sobre el restablecimiento progresivo de las relaciones entre ambos países que estaban congeladas desde el año 2019. Hay un tema que también nos ha traído este tema de la migración forzosa y es el incremento de la trata de blancas, el tráfico de niñas y mujeres para actividades sexuales en territorio de Colombia y Latinoamérica. Solamente en Colombia el año pasado fueron liberadas por la acción de las fuerzas policiales y cuerpos de investigación en Colombia más de 400 mujeres, entre niñas y mujeres ya adultas. Fundaredes analiza el tema de la trata de personas en Venezuela. Vamos a escuchar. Trata de personas en Venezuela. La trata de personas es una violación de los derechos humanos, integridad personal, explotación a la esclavitud, servidumbre forzada, deterioro de la salud, sometiendo al ciudadano a la violencia. Alrededor del mundo se calcula que más de 4.3 millones de personas han sido engañadas y sometidas a condiciones de explotación, lo que posiciona a esta actividad como una de las más lucrativas del mundo. El contexto actual de Venezuela hace que los ciudadanos, fuera y dentro de nuestras fronteras, enfrenten esta realidad. Fundaredes ha denunciado en múltiples oportunidades estos hechos ante el Estado venezolano, pero su silencio no solo vulnera los derechos humanos de los venezolanos, sino también admite complicidad con los actos de violencia en el país. Tú también puedes ser un defensor. Documenta, denuncia y difunde. Fundaredes haciendo tejido social. Fundaredes.org. Está planteado el tema de la trata de blancas y la situación que ocurre con este tema en Venezuela por parte de Fundaredes, quien explica muy claramente cómo se está actuando, cómo se está denunciando y cómo hay inacción por parte del gobierno frente al tema. Bueno, en otro orden de ideas, Voluntad Popular ratificó a Leopoldo López como su coordinador nacional. El partido Voluntad Popular ratificó a su fundador, Leopoldo López, luego de culminar el proceso de revisión, actualización y relegitimación del equipo nacional de activistas. Este partido no nació para cohabitar con la dictadura. Quien quiera cohabitar y sentirse cómodo con el régimen tiene bastantes opciones fuera de Voluntad Popular. Este partido nació para conquistar la libertad, para llevar a Venezuela a la democracia y darle esperanzas a los venezolanos, ha dicho Bianzun Leopoldo López. El dirigente además anunció la participación de su partido en las primarias opositoras para escoger el candidato presidencial y reiteró su compromiso de materializar la libertad y la democracia en Venezuela.